El gobierno instala un pase sanitario a partir del 1 de enero del próximo año. Totalmente de acuerdo, porque cuando hay gente que de pronto no hace lo que tiene que hacer o es indolente, indisciplinado, indiferente, hay que evidentemente ser más estrictos. Gente indolente, gente indisciplinada. ¿Vemos la tasa, Damián? Y la tasa de interés, sí, miramos el cuadro, lo compartimos con la gente. Esto es un informe del BIS. Este informe del BIS muestra, es interesante lo que muestra el informe, porque lo que te muestra es que Argentina tiene la tasa de interés real negativa más baja del mundo. O sea, fíjate que son 9.28% abajo. ¿Qué quiere decir? Que todos los ahorristas que quieran apostar al peso argentino van a perder por lo menos 10 puntos. Todos los años van a estar perdiendo 10 puntos. 10 puntos encima con la voluntad de ahorrar. Claro. Después el Estado le va a comer 50% cuando vaya a la Gonda a querer comprar. O sea que por un lado, por el otro, el Estado te va a sacar 10 puntos cuando querés ahorrar, 50 puntos cuando querés comprar, sí, y otros 50 puntos cuando querés pagar, claro, porque te va a sacar el 50 de impuestos. Tremendo. Ahora, Javier Milei lo voy anotando, trajo su libretita. ¿Qué tendrá anotado Javier Milei en esa libretita? Pero lo veía anotando y muy interesado con lo que decías. Hola Javier, gracias por venir. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Agustín? Gracias. ¿Qué tal Damián? Un gusto enorme estar aquí. Bueno, esto que decía de la tasa de interés, del dólar, ¿por dónde querés empezar? Mira, yo creo que las cosas que se han dicho en el acto del otro día, del viernes, con Cristina, digamos, lo de Cristina es directamente temerario, lo de Alberto en la misma línea de incoherencias del último tiempo, es muy peligroso. Recientemente The Economist hizo un relevamiento de 40 países que muestra el nivel de exposición a una crisis en función de lo que tiene que ver con un cambio en la tasa de interés en Estados Unidos. Cuando vos tomás ese ranking, Argentina está 33. Pero si limpiás la cuenta corriente, porque en Argentina, digamos, durante este año entraron, por ejemplo, por exportaciones 22.000 millones de dólares más y las reservas terminaron en términos netos negativas, con lo cual, o sea, imagínate que no es la panacea solamente tener el superávit de cuenta corriente, y además recordemos que en épocas de grandes crisis, como la hiperinflación de Alfonsín, como la salida del 2002, la cuenta corriente estuvo en niveles estratosféricos, por lo tanto, digamos, eso es bastante para tomar con pinzas. Cuando uno limpia eso, Argentina oscila entre el puesto 37 y 40. Es decir, el nivel de vulnerabilidad externa de Argentina es impresionante. Ahora, sucede que independientemente que la Reserva Federal suba o no la tasa de interés, con las cosas que dice Cristina, hace disparar el riesgo país. Y es muchísimo peor que una suba de tasa de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, el otro día lo que estaba diciendo es como que, bueno, tenemos ahí al iceberg, y decía, dale, acelerale, acelerale, que lo vamos a romper todo. Es decir, de vuelta, digamos, parece que la corporación política está empecinada en romper iceberg, y cómo termina siempre eso, mal para los argentinos, con una situación. Pensemos que Argentina, los desequilibrios que tiene son propios de grandes crisis. Ejemplo, nivel de déficit fiscal en línea a las grandes crisis de la segunda mitad del siglo XX. Desequilibrio monetario que implica una inflación reprimida del 950%. Sí, sí. Una brecha cambiaria del 120%. ¿Sí? Un nivel de actividad, como señalaba Damián, con todo este rebote vamos a estar en niveles 15% abajo, 14% abajo de lo que teníamos en el 2011. Salario real del 2004, 45% de pobres, redondeando, tenés más de 10% de indigentes. O sea, pensá que en el Rodrigazo arrancaste con 4% de pobres. Claro. Hoy vas a arrancar con 10, 11 veces más. Es decir, el tamaño de la piña que nos vamos a pegar es indigerible socialmente. Sin embargo, Cristina Fernández dijo que el problema son los que tiran datos. ¿Escuchamos? No sé si se refiere a ustedes. Miren lo que decía en la Plaza de Mayo. Teníamos el endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeudamiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles. Que no se hagan los giles. Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. A la Bartola. Perdón, ¿se refiere a ustedes? A ver, yo con todo el respeto del mundo, señora Cristina,
un gigante de la economía decía primero los datos. O sea, justamente uno lo primero que tiene que hacer es tirar los datos sobre la mesa y desde ahí, digamos, empezar a analizar. La realidad es que el kirchnerismo dejó un montón de deuda, dejó 250.000 millones de dólares de deuda, le dejó a Macri, no es que no había deuda. Lo que pasa es que hacen un truco que es mirarla contra el PBI. ¿Y qué es lo que pasa? Toman el dato del 2002 con el tipo de cambio real al equivalente, claro, muy devaluado en realidad la moneda argentina. 2002, si vos. Claro, es decir, con lo cual vos tenías el PBI en dólares muy bajo y después evita tocar un tema no menor, que es, hubo una quita fenomenal y aún así terminamos con 250.000 millones de dólares de deuda y no hay que olvidarse toda la deuda que teníamos pendiente del CIADI. Correcto. O sea, y todos los juicios. Y no hay que olvidarse del Club de París, Javier. El Club de París se le terminó pagando, y fue el kirchnerismo el que terminó pagándole muchísimo más. Totalmente. Que lo que correspondía. Esperan un segundito, tenemos un último momento y seguimos. Último momento, el gobierno va a implementar un pasaporte sanitario a partir del 1 de enero del 2022 para eventos masivos. Repetimos, el gobierno implementará un pasaporte sanitario para eventos masivos a partir del 1 de enero del próximo año. Toda persona a partir de los 13 años, esta es la información que nos está llegando en este momento, a partir de los 13 años, toda persona que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra el COVID-19. Para ello deberá exhibirlo ante lo que dicen el requerimiento del personal público o privado, ¿no? Que esté designado justamente en ese momento. ¿Cuáles son estas actividades particulares que tienen que ver justamente con la exigencia del pase? Bueno, la asistencia a locales bailables, discotecas, también todo lo que se realice en lugares cerrados como salones de fiestas, bailes, espacios cerrados, viajes grupales de egresados y egresadas, también de estudiantes, de jubilados. Todos ellos van a tener que acreditar entonces este pase sanitario a partir del 1 de enero. Y se viene el tema de las terceras dosis, de los refuerzos, porque hay mucha gente que ya tiene más de 6 meses de la aplicación de la segunda dosis. Veremos cómo funciona para los distintos distritos, para la aplicación justamente de un pase sanitario obligatorio para eventos masivos a partir del 1 de enero del año próximo. Recordemos que a partir del 21 de este mes rige el pasaporte sanitario en la provincia de Buenos Aires y ya está haciendo lo propio en la provincia de Salta y en Tucumán, donde también rige un pasaporte sanitario. Así que imaginamos que el gobierno toma esta decisión a partir de algunos indicadores que justamente marcan un aumento de los contagios en esta etapa por justamente la cantidad de datos que aparecen en registros oficiales. Así es. Pero bueno, volvemos a la economía ahora, porque Damián Dipache asentía cuando hablaba Javier Milei. ¿Puedo hacer un comentario? Porque claro, esto que acaban de comentar es verdaderamente aberrante. Es cuestionable, es deplorable, es un avance sobre la libertad, sí, no solo sobre la libertad individual. Todos los regímenes autoritarios arrancaron con situaciones de excepcionalidad para avanzar sobre las libertades individuales. Esto que estamos escuchando es de una gravedad enorme, al margen de que hay un librito que se llama Constitución Nacional, que parece que la están dejando de lado. Por lo tanto, o sea, se está avanzando contra las libertades individuales y estamos poniendo en riesgo la convivencia en libertad. Esto es muy grave lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Es decir, esto es una medida propia de un inicio de un régimen totalitario. ¿Y sobre la vacuna obligatoria qué pensás? No estoy a favor de nada que sea obligatorio, tiene que ser libre, tiene que ser tu libre elección. Mira, si quieren los pongo en un caso extremo. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, un mundo sin Estado? Funciona con un sistema de seguros, o sea, vos cuando salís a la calle, vos llevas un seguro. ¿Por qué? Porque si, digamos, por ejemplo, contra tercero, porque si chocas a alguien, digamos, le tenés que pagar por el daño. Bueno, en una sociedad anarcocapitalista funciona con un sistema de seguro. Eso está en un libro que se llama La teoría del caos de Robert Murphy. O sea, y si el que lo quiere ver en detalle. La pregunta es, vos en Argentina, ¿estás pagando ese seguro de la salud? Sí.
¿Cuándo lo pagas? Cuando pagas tus impuestos, porque justamente Argentina tiene estado de bienestar y tiene justamente una de las cosas que supuestamente se ocupa, que parece que lo hace bastante mal, a la luz de la cantidad de muertos que hemos tenido respecto a los que deberíamos tener si hubiéramos tenido una situación promedio. Entonces, el problema es que vos estás pagando el seguro. O sea, y ahora que además, o sea, quieren que, por ejemplo, vos pagás el seguro contra terceros, no, ahora quieren que no uses el auto, no, es un disparate. Es decir, te están, digamos, cobrando 2 veces, te están, digamos, o sea, cercenando las libertades, o sea, estamos frente a una situación verdaderamente disparatada. Esta gente perdió el norte, o sea, esta gente, digamos, siempre tuvo vocación totalitaria, ahora con esto, digamos, lo está exacerbando. ¿Sabés que yo no, Sí. quería hacer un comentario? Por Yo no supuesto. estoy de acuerdo con la vacunación obligatoria, tampoco estoy de acuerdo. Y respecto al pase sanitario, no me queda claro que es una vacunación completa, porque yo recién escuchaba a Marta Cohen y decía que una vacunación completa sería tener una tercera dosis, y que incluso una tercera dosis, en el caso, por ejemplo, de Sinopharm, tendría un 70% de cobertura. Entonces, no entiendo cuál es la idea del pase sanitario con digamos, vacunación completa si no tenemos ni siquiera Pero, la ¿qué tercera estamos- dosis. qué hay que leer y tenemos sobre 2 esto? millones de vacunados con tercera. Para mí estamos frente a un peligro enorme de mayor avance de la libertad, porque ¿sabes qué? Van a terminar de... Lo que te está... Es muy importante lo que acaba de decir Damián en el metamensaje, y es que te van a dar la libertad de movilidad, un derecho constitucional, una garantía, un derecho que vos tenés, con una fórmula arbitraria. Es decir, van a determinar quién se puede mover, quién no, quién puede hacer esto, quién no. Digamos, o sea, estamos verdaderamente... Esto, digamos, es la ante... Digamos, ¿sabés dónde había, por ejemplo, este tipo de medidas. pases? Sí. Y en la Alemania complicada. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo que pienso, quiero pensar con el televidente junto, Javier, Hugo, Agus. Si la vacunación completa implica que la variante Omicron llegó a Argentina y que es necesaria una tercera dosis, Sí, la alerta para por vos los pasar a contagios cualquier como- lado, sí. para vos pasar a cualquier lado va a tener que tener una tercera vacuna, y si no tenés vacuna no podés pasar Este es el ninguna. punto. Claro. Esto- ¿Me entendés lo que te quiero? O sea, Hay mucha gente ya con Me segunda imagino que dosis quiero vencida. interpretar lo que vos decís, Javier, Claro. pero ¿qué es eso? Si yo no tengo la posibilidad de vacunarme, entonces no voy a poder pasar a ningún lado. Exactamente. Entonces te convertís Es rarí, en esto un esclavo, en un preso en tu casa. ¿Y quién decide si te puedes mover o no? El gobierno. Claro. Te das cuenta, ¿no? Hablando- Es muy complicado. Perdón que te interrumpí. No, Agustín, hablando pero de me pareció que gobierno- era un tema muy delicado. Economía bimonetaria. Cristina Fernández se refirió a eso, la vicepresidenta, por supuesto. Tenemos que abordar los problemas de esta economía bimonetaria porque ¿sabés qué pasa, Lula? Cuando uno va a Brasil, los brasileños no quieren dólares. El tipo del turismo quiere pesos, quiere sus reales. Cuando alguien quiere comprar una casa en Brasil, necesita reales. Acá necesitas dólares. Y esto es un problema grave. Tenemos que abordarlo en serio. Yo quiero que todos los argentinos y sobre todo aquellos que tienen la responsabilidad institucional lo sentemos en serio. No es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro. Es un problema estructural que tenemos. ¿De quién es el No, problema, no, no, Javier? no. A ver, No, claro. los No es un veo los problema. dos con ganas de... Los dos indignados. ¿Me dejás dar el pie? Dale. Los dos estamos indignados con Sí. este párrafo. No, claro, ¿por qué? Porque primero no es un problema estructural, es un problema de la política y la realidad que ya la otra vez comparamos la inflación argentina con el mismo problema tiene Biden y ellos tienen una inflación del 6, nosotros del 52, y si del año 91 hasta ahora tomás la inflación de Estados Unidos del 89% y de Argentina del 13.000%. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda es infernal. Si incluso tomás la pérdida del poder adquisitivo del real, vas a ver que es bajísimo en términos comparativos con la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino. Entonces, el problema está en que Argentina hace secuencialmente que todos queramos ahorrar y tener cualquier cosa menos pesos. Y te voy a dar un caso concreto. Los argentinos obviamente queremos como primer reserva de valor dólares. Bárbaro. Antes teníamos, escuché a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que en algún momento dijo que la reserva de valor era el ladrillo. Bueno, le hicieron Sí. pelota con la ley de alquileres. Claro. Y era la segunda reserva de valor. Ahora, Argentina está puesto número 9 en reserva de valor de Bitcoin. O sea, los argentinos preferimos la sí, volatilidad del Bitcoin antes que la volatilidad del peso. Y eso es un fenómeno extraordinario. Porque Claro. No queremos puede- peso, no queremos... No, pero preferimos que el Bitcoin esté en 60.000 y caiga a 49.000. Aún Y cuando preferimos eso. no tengamos antes respaldo que el peso. suficiente. Claro. Javier. A ver, lo primero, de vuelta, que habría que explicarle a la señora Cristina Fernández de Kirchner es que no es un capricho de los argentinos, o sea, el peso no es reserva de valor. Claro. Desde que
tenemos Banco Central, le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, ¿sí? Una catástrofe monetaria, o sea, una catástrofe monetaria. El único periodo donde no tuvimos inflación fue porque el Banco Central estaba atado de pies y manos, que fue durante la convertibilidad. Ahora, todo ese desastre monetario que hace que los argentinos no quieran tener pesos, justamente son la contracara de una política fiscal que, por ejemplo, de los últimos 120 años, en 110 tuvo déficit y que primero lo financió con deuda, terminó con Argentina el máximo defolteador serial de la historia moderna. Lo subió con subas de impuestos, tenemos un país absolutamente invivible, la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Y lo financió con emisión monetaria. Generó un desastre inflacionario, nadie quiere tener un peso. Un peso, digamos, o sea, se derrite más rápido que una barra de hielo en el medio del desierto del Sahara a plena luz del día. Después, no puede comparar con el caso brasilero. Primero porque tiene muchísima menos inflación y segundo, le voy a contar algo. Siempre la tasa de interés real en Brasil ha sido positiva. Es decir, el que se quedaba con los reales y apostaba ahí, no perdía contra la inflación. Acá, vamos, o sea, la regula el Banco Central, 38%, con la inflación en 52%, o sea, es decir, con un peso es más difícil atajar que, no sé, que poniendo Clemente al arco. Claro. Quiero sumar un punto más que dijo Cristina, que es los dólares que están afuera. Que el Banco Central los estima en 250.000 millones y hay otra fuente que dice que son 400.000 millones, que son más los dólares que están afuera. Sí, le pidió a Alberto Fernández que traiga de nuevo bueno, yo te los dólares. Claro, vos fíjate lo que le hicimos al argentino. Primero le generamos un corralito en el año 2001-2002, confiscamos los depósitos de los ahorristas. Pero, ¿qué pasó en la anterior gestión? La anterior gestión llamó un blanqueo. Sí. Y el blanqueo, ¿qué le dijo? Vengan, traigan los dólares. Fue el blanqueo más alto de la historia del mundo. ¿Y ¿bien? No pasó nada. No, pará. Le dijeron, traigan los dólares, le vamos a sacar bienes personales. El mismo gobierno que lo sacó, lo volvió a incorporar. Cuando asumió el nuevo gobierno, le subió la alícuota. Después le puso el impuesto a la riqueza. Y ahora, encima, dejan el mínimo no imponible de bienes personales en 2 millones de pesos. Cuando se puso bienes personales en el año 1991, eran 100.000 dólares. Era un impuesto a la riqueza. Hoy, ajustado por inflación norteamericana, debería ser 189.000 dólares. Estamos con 2 millones del mínimo no imponible cuando debería ser de 38 millones y medio de pesos. ¿Ve que esto, claro, o sea, quién va a apostar a tener su dólar argentino? ¿Qué anotaste, Javier? Perdón, porque vi que estabas anotando. No, porque, claro, voy anotando. Sí, ¿qué es lo último? No, la reflexión de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, no te pongas nervioso. No. El vaso que tropezó. A ver, los paraísos fiscales existen porque existen los infiernos tributarios. Y justamente Argentina es un infierno tributario. Lo que acaba de describir Damián es la voracidad de la corporación política. Es decir, una de las cosas, yo recuerdo cuando fue el debate del blanqueo, una de las cosas que yo señalaba, y están en los documentos de la historia, era no blanqueen. Porque cuando ustedes lo blanqueen y lo pongan en una vitrina, los políticos se los van a manotear. Bueno, es lo que hizo Damián describiendo todo lo que fue estos años. Cada vez que pueden, ¿qué van a hacer? Y te van a manotear. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Vos hablabas recién del Rodrigazo, por ejemplo. ¿Podría haber un nuevo Rodrigazo? Va a ser una crisis mucho peor que el Rodrigazo. Porque el desequilibrio monetario es más del doble que el que vos tenías en el Rodrigazo. Pensá que en el Rodrigazo la inflación saltó de 30 a 180, y eso fue en el 75, y después terminó siendo, ¿sí?, al año siguiente de 400%. Acá vos tenés un problema de que la inflación reprimida nada más en el desequilibrio monetario es 950%. Ahora la pregunta es, supongamos que vos empezás a corregir los desequilibrios y se limpiara eso. ¿Vos creés que toda la gente se va a quedar tranquila así? Ah, bueno, a partir de ahora vamos a demandar de dinero 4 puntos del PBI, no digamos 12 o 10 como demandamos ahora. Claro. ¿Vos creés que eso va a pasar o va a pasar un efecto portador? No, ¿Se pero van a la querer pregunta salir todos? ¿No habrá cierta ilusión óptica ahora con el consumo del verano, la gente gastando, digamos, los pesos? Bueno, ese es el problema. Ese es uno de los problemas, porque justamente el argentino no quiere los pesos, por lo cual quiere ir rápidamente a la carnicería, rápidamente al supermercado, y esos pesos se los quiere sacar de encima cada vez más rápido. Entonces eso está generando una variación de precio cada vez más alta. Entonces es en definitiva, el gobierno piensa que es una solución para que crezca la economía, pero en realidad los emite y no hay una demanda real de esos bienes en contraste con esos pesos en bienes y servicios demandados ni producidos en la economía. Javier, les voy a dar un dato adicional para complementar lo que está diciendo Damián. Vos estacionalmente en esta parte del año tenés más demanda de pesos y aún así te sube el dólar
y te está subiendo la inflación. O sea, esta es la parte buena. Imagínate cuando venga la parte mala, que es cuando termina de procesarse el aumento de la demanda de dinero, que eso ocurre a fines de febrero, inicio de marzo, claro, que es cuando se te cae de vuelta la demanda de dinero, y casualmente es en el primer trimestre del año donde Argentina tiene más de 7.000 millones de dólares de vencimiento y donde gran parte de eso tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales. Fondo Monetario Internacional, más BID, más todo el resto de los multilaterales, suma, contemplando los intereses, 5.000 millones. Y lo otro es Club de París. O sea, está todo... Es más, las reservas internacionales netas de Argentina son negativas. Es decir, con lo cual no tenés plata, salvo que le manotees la plata a los depositantes. ¿Sí? Entonces, digo, está todo servido para que haya una gran explosión. ¿Qué va a pasar ahí en la economía de a pie, en la economía del bolsillo de cada día de las personas? Bueno, pensá que el Rodrigazo, la pobreza se multiplicó por entre 5 y 6 veces. Uf. Hoy ya ni lo podés multiplicar por eso, pero vas a ir a niveles de pobreza e indigencia. Vos vas a estar en el Congreso en ese momento, si eso pasa, si el escenario que vos describís, que es catastrófico o apocalíptico, ocurre. ¿Qué vas a hacer dentro del Congreso? Porque muchos dicen que ya ahora sos parte de la clase política. No, bueno, digamos, o sea, yo no soy, digamos, ni parte de la clase política, porque no es el Ejecutivo, digamos, no, claro, y además, pero está bien, pero funcionario en definitiva, sí, ¿no? Sí. A ver, un diputado que representa, digamos, las ideas de básicamente el 17% de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. O sea, digamos, ese es el rol. Que ha sido la sorpresa, además. Bueno, sí, está bien, digamos. Soy el primer diputado libertario de habla hispana. Mirá qué dato. De todo el mundo hispanoparlante. Pero, digamos, al margen de eso, nosotros, por ejemplo, con respecto al presupuesto, tenemos una idea muy clara. Nosotros, o sea, estamos en contra de votar cualquier presupuesto que tenga déficit fiscal, porque el déficit fiscal es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos, por ejemplo, lo financiás con deuda, es cobrarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no vota, a gente que no nació. ¿Sí? Si vos lo financiás con emisión monetaria, generás impuesto inflacionario, generás inflación, o sea, lo pagan entre 25 y 30 veces más fuerte los que menos tienen. O sea, con lo cual es profundamente inmoral, es regresivo. Y si vos subís impuestos, eso significa también que estás confiscando. Por lo tanto, digamos, o sea, nosotros no vamos a aceptar ningún presupuesto que tenga déficit fiscal. Y tampoco vamos a aceptar que para cerrar el déficit fiscal suban impuestos o baje transferencia al sector privado. Estás dando una primicia que es que van a votar en contra del presupuesto que se tiene que votar en los próximos días. Definitivamente. Bueno, no, pero aparte, a ver. Estaba claro antes, decís. No. A ver, cuando ustedes miren los números del presupuesto, uno va a decir, pero entonces Guzmán es Walt Disney. ¿Están dibujados? Y es un tipo que se dedicó a crear, a dibujar, hacer dibujitos para que la gente se divierta. Claro. Ahora, escuchamos. Sí, porque hablabas recién, decías que eras el primer diputado de hispanohablante. Libertario bueno, hispanoparlante. En el acto se le dedicaron algunas palabras a los libertarios. ¿Lo escuchamos? Miren. Las posiciones más extremas han vuelto a aparecer. Y bajo el rótulo de libertarios, bajo el rótulo de liberales, aparecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los xenófobas, aparecen los negacionistas. Y nosotros ante eso no podemos quedarnos en silencio de brazos cruzados. A los negacionistas recordémosle que en la Argentina se vivió un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles y miles de argentinos. Negacionista y cómplice del terrorismo de Estado. A ver. Sigue anotando, Javier. Anotabas más, te voy a anotar con más énfasis. A ver, yo ya lo dije antes, el nivel de productividad de Alberto Fernández para decir disparates en una sola frase, digo, yo creo que está para el Guinness de los récords. O sea, debe querer competir conmigo, que nosotros entramos junto a Gloria Álvarez por la clase más grande en la historia de la humanidad. 20.000 personas en línea. A ver, primero, para negar cuando dice negacionista, a ver, negar el terrorismo de Estado. A ver, si yo filosóficamente soy anarcocapitalista, es decir, Alberto, acá hay un problema, porque ¿cuál es el punto? Que para que haya terrorismo de Estado, ¿qué tiene que haber? Antes, Estado. Y si yo soy
alguien que considera al Estado el enemigo y que el problema de todos los males es el Estado y que filosóficamente soy anarcocapitalista, digo, la definición no viene por este lado. Entonces, primero los libros. La otra es lo que dice de xenófobo. A ver, si nosotros, o sea, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad, la propiedad. O sea, si hay algo que caracteriza al liberalismo, es que como parte de sus instituciones está la división del trabajo y por ende la cooperación social. ¿Me comprendés? Entonces, o sea, la división del trabajo hace, suponete que yo me dedico a vender, no sé, teléfonos. Entonces, yo te voy a vender esto. Sí. Y vos lo querés comprar. Ahora, el tema es que si yo te trato mal, ¿cuál es el problema? No te lo compro. Bien, exacto. ¿Qué pasa? Voy a la quiebra. Es decir, vos en el capitalismo estás obligado, aunque fueras el enemigo, lo odies al otro, solo estás obligado a cooperar. Incluso. Exactamente. Por eso, esa es la magia del liberalismo, del capitalismo. Es decir, la gente se puede odiar, pero está forzada a cooperar. Es decir, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, ¿qué es lo que, digamos, querés un ejemplo maravilloso de esto? La Comunidad Económica Europea. Los tipos vivían matándose. ¿Cómo hicieron para terminar con esos problemas? Acuerdo entre países. Un acuerdo común basado en el comercio. Mm. La moneda común es la última etapa, pero basado en qué? En el comercio. Sí, ¿Qué claro. los hiciste? Bajaron todos los aranceles. Y no, pero además los hiciste interdependientes. Algo que no se puede lograr Sacaron con el las Mercosur. aduanas Bueno, exacto. entre países. Nosotros las creamos entre provincias. ¿No se puede lograr con el Mercosur eso, por ejemplo? Yo soy partidario directamente de eliminarlo, el Mercosur. El Mercosur es un comercio administrado por gobiernos para favorecer a empresarios prebendarios. O sea, digo, le paso nota de cómo pensamos los Pero ¿y libertarios por qué, al Alberto, presidente. se señala el negacionismo y cómplices ustedes teóricamente de, no sé, de lo peor que vivió la Argentina en algún momento? ¿Por qué? Bueno, eso es una agresión a mi compañera Victoria Villarruel por decir que así como hay víctimas del Estado, hay víctimas del terrorismo, y que vos no solo tenés que reconocer las víctimas del Estado, sino que también hubo otras víctimas que también tienen que ser reconocidas. Es decir, lo que está diciendo es, mataron de un lado y mataron del otro, y esas víctimas tienen que ser reconocidas. O sea, eso no es ser negacionista, eso es mirar con el problema con una mirada completa y no con una mirada tuerta. Es decir, porque acá, digamos, la única visión que vale es la de la izquierda. O sea, no, hubo gente del otro lado que mataba gente también. Y eso también eso también tiene que ser, digamos, condenado, eso también, digamos, tiene que tener una reparación, porque en el fondo hubo una suerte de guerra, ¿sí? Y eso tiene... ¿Y cuál es el problema más grande con todo esto? Es que si vos tenés una verdad a medias, no es una verdad, entonces, o sea, estás omitiendo eso. Y lo otro que sí quiero aclarar es que también, digamos, o sea, cuando ustedes hablan con Victoria, digamos, o sea, no sé quién, digamos, no sé, recordemos que dijo Victoria que fue polémico y generó repercusiones. No, pero es que yo estoy señalando esta situación. O sea, pero lo que hay que entender es que también nosotros reconocemos que en este proceso el Estado tiene una responsabilidad mucho mayor porque tiene el monopolio de la violencia. Claro. Entonces, digo, pero vos no podés negar que hubo gente... Que hubo delincuentes que ponían bombas, decís vos. Exactamente. Y vos decís que ahí debe ¿Y a vos haber te una parece que reparación? está bien ponerle bombas en la casa a la gente? No, a gente inocente. Digamos, o sea, hubo una guerra y entonces, o sea, no solo que se mataban entre los que estaban en la guerra, sino que además le ponían bombas a inocentes. Dale. Digo, está mal. Claro. Digo, lo que hay que comprender es que está mal. Bueno, vamos de nuevo a un último momento. Vamos a ampliar la información que acabamos de comunicar. El gobierno instala un pase sanitario a partir del 1 de enero del próximo año. Será para eventos masivos. Hablamos con el infectólogo Hugo Pizzi. Así es, que está en contacto con nosotros. Gracias. Primer análisis, ¿qué te parece esta nueva decisión? ¿Es necesaria? Totalmente de acuerdo, porque cuando hay gente que de pronto no hace lo que tiene que hacer o es indolente, indisciplinado, indiferente, hay que evidentemente ser más estrictos, porque si nosotros vemos lo que está pasando en Europa con Delta, porque convengamos, hoy el desafío es Delta. Si vemos lo que pasa en Europa con Delta, Europa siempre fue el preludio de lo que puede llegar a pasar en América. Entonces acá están subiendo los casos de una manera paulatina pero constante.
Y no olviden que hay un dato que nunca nadie comenta, pero hay algunas camas que ya se están ocupando. Claro. Por lo tanto, me parece perfecto. Ahora, Pizzi, ¿cómo lo van a implementar esto pensando en lo que pasó el viernes, por ejemplo, en el acto en donde no había ningún tipo de controles, en recitales que ya están planteados para lo que viene? ¿Es posible implementar una medida de control en este escenario? Bueno, yo he recopilado todas las cosas que sucedieron en Tucumán, que fue la primera provincia que empezó, y realmente es muy halagüeño lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque en 3 días, que no es hoy ni ayer, sino los 3 días anteriores, apenas se instaló, se vacunaron más los jóvenes que toda la semana anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Estaban los colegas de ustedes preguntándole cuando salían de vacunarse los jóvenes, y estos decían, sí, porque no voy a poder ir al boliche, sí, porque tengo que ir a tal recital, tengo que ir a bailar. Entonces, la gente está comprendiendo, o sea... No, eso está bien, pero ¿el control cómo lo van a hacer? ¿Usted cree que el Estado, este tipo de Estado que no controla a la gente cuando va a la cancha, puede pedir un pasaporte sanitario? Bueno, lo va a tener que llevar. Con decirte, Hugo, que en el mismo día que empezaron ya vendían certificados falsos, claro, por internet. O sea, entonces hay que controlar. O sea, no es tan difícil controlar tampoco. Lo que pasa es que si vos vas a hacer manifestaciones, reuniones y demás sin ningún tipo de control, ya es otra cosa. Eso ya escapa a lo que uno quiere hacer, que es cercar sanitariamente a los que no nos han ayudado. Ahora, no hay una contradicción, Hugo, en esto de se lanza un pase sanitario, pero el viernes hubo un acto multitudinario en la calle. Bueno, pero claro que es una contradicción y no es conveniente, no es conveniente en absoluto si estamos inmersos todavía en una pandemia. Eso la gente lo tiene que entender. Imagínense ustedes que llegó Omicron a Córdoba. El primer caso fue en Villa Mercedes, San Luis, pero llega a Córdoba, confirmado hoy, 8 casos. Y si bien es cierto de que no es tan grande como agrede Omicron, pero de todos modos estamos con desafíos por todos lados. Lo que prima en este tipo de circunstancias es el criterio, la sobriedad, sí, la moderación. Y eso no tuvo nada. Esa reunión Pixi, no tuvo nada. ¿El gobierno está manejando con preocupación el incremento de casos? ¿Por eso toma esta medida para usted? Absolutamente, porque están subiendo todos los días y hay algunas camas que se están ocupando, Hugo. Entonces, lógico, eso hubo una reunión de ministros, la llamada COFESA, y ahí es donde se tomó la decisión, y ya vas a ver de que van a empezar las provincias a adherir, y si no adhieren las provincias, el Poder Central en un momento directamente va a poner la ley y a partir de tal fecha y van a tener que adherir todos. Pero creo que es una cosa criteriosa porque se ha relajado mucho la gente y eso no es conveniente. Correcto. En absoluto. Gracias, Hugo, por el contacto. Un abrazo. Hasta pronto. Que anden bien. Adiós. Bueno, dice que es conveniente. Perdón, Damián, vos querías aportar algo. Sigo teniendo la siguiente duda. Si esto es a partir del 1 de enero, que es un esquema vacunatorio completo, si la variante de Omicron requiere una tercera dosis que no tenemos y que en 15 días deberíamos tener, y que hay solamente 2 millones de argentinos que tienen esa tercera dosis. Si el esquema vacunatorio completo, hasta la nueva variante, requiere esa tercera dosis, no entiendo. La verdad que y Javier Milei seguía anotando mientras lo escuchaba el doctor en su cuadernito, que ahora se lo vamos a pedir. A ver, no. Lo vamos a tener que pagar. A ver, vos fíjate lo que decía el doctor recién, el infectólogo. Hablaba de gente indolente, gente indisciplinada, o sea, todo un conjunto de adjetivos calificativos que denostaban a las personas que querían hacer uso de la libertad. La pregunta es, ¿quiénes son los indolentes? ¿Quiénes son los indisciplinados? ¿Quiénes son los irresponsables? Y, digamos, ¿con qué criterio se determina? ¿Y quién determina ese criterio? Se dan cuenta que aparece el problema de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Estas personas arrogándose a quién le van a dejar estar libres o no. Es decir, por eso, o sea, es mucho mejor una libertad peligrosa que una esclavitud segura. Miren, les voy a dar un ejemplo de esta cosa bárbara, tremenda. A ver, vos podés tener un lugar donde tenés comida, ¿sí? Podés hacer deporte, podés estudiar, digamos, o sea, tenés casa, te aseguran todo. Se llama cárcel. Digo, no tenés libertad. Mira, cuando vos haces el recorrido de Alcatraz y vas a la parte donde hacían deportes y todo, sí, ¿sabés dónde estaba? Mirando a la bahía de San Francisco. ¿Y cuál era el testimonio? Que lo que más le dolía era cómo veía
que progresaba la ciudad y ellos estaban ahí encerrados, no tenían libertad. Es decir, la libertad es el bien más preciado. Una vez que vos ya naciste, el bien más preciado es la libertad. Y lo que están haciendo es ir contra la libertad. Esto es inaceptable. Pero dijiste también una libertad peligrosa. Prefiero toda la vida una libertad peligrosa que estar, digamos, o sea, encerrado tranquilo. A ver, esto lo planteé el año pasado, cuando fue el tema de la cuarentena. Dije, cuidado con la cuarentena cavernícola. El tipo que estaba en la caverna, a ver, si salía afuera de la caverna había un montón de bichos peligrosos que se lo podían comer. Pero si se quedaba encerrado en la caverna, se moría de hambre. Bueno. Es decir, un problema de dominancia estocástica. Permitime que sí, te interrumpimos un segundo porque está Luis Majul. Ya, Luis, gracias por este pase con nosotros. Buenas noches, apasionante. No solamente Milei, Dipache, ya se suma Luis Juez, pero la información en último momento es muy relevante. Sí. El gobierno nacional, de nuevo, va a lanzar el pase sanitario, cuidar, para seguir fomentando la vacunación y las actividades de más riesgo, pero a partir del 1 de enero. Te avisa ahora, te mete un acto partidario del que vamos a hablar. Más mentiroso no se pueden ser. El acto del Día de la Democracia, mal logrado, adulterado. Ahora vamos a hablar de eso. Pero te lo pone a partir del 1 de enero. De manera que todos los actos y fiestitas casi privadas y chiquititas lo hacen cuando se les canta, ¿no? Y te lo patean para adelante. Y le permiten al gobernador Axel Kicillof jugar primero el 21. Un verdadero despropósito en la política contra la pandemia, en la política económica también, como dice Milei. Yo por eso quería preguntarle, antes de despedirlos a Dipache, a Milei, quería preguntarle, ¿por qué se sigue insistiendo en que el dólar de acá al 15 de enero puede de nuevo tener una especie de pico de aumento, y nadie, por lo menos yo no entendía a nadie que explicara por qué? A ver, mira, acá el problema es el siguiente, Luis. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que vos emitas dinero por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero va a caer y todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. El dólar es otro precio más. Es un precio más, entonces tiene esa lógica. Este año el gobierno va a terminar emitiendo, anotemos, 1.600.000 millones de pesos. Es decir, es una catarata de pesos. Es decir, el nivel de déficit fiscal de octubre fue un descontrol total. Todo lo que se viene para lo que es el bimestre noviembre-diciembre es otro disparate de emisión de dinero. Entonces, o sea, hay una oleada de pesos gigantes y la realidad, eso se... Perdón, los pesos que se van a cobrar por el aguinaldo, por las compensaciones, por el bono que le van a dar a los jubilados, esos van a ir a dólar, pero firmado. En el corto plazo, no estrictamente, porque la gente, viste, necesita comer. No, primero, claro, primero van a hacer las compras que... Claro, pero cuando todos esos pesos se reciclan, ese periodo termina a fin de febrero. O sea que en marzo podés tener un candombe fenomenal porque es cuando cae la demanda de dinero. Es más, el gobierno trató de colocar instrumentos en pesos y cada vez puede esterilizar menos, cada vez puede sacar menos pesos de la calle. Vos fíjate que en este contexto donde supuestamente la demanda de dinero está más robusta, sube el dólar y suben los precios. Por lo tanto, o sea, la situación verdaderamente es muy delicada. ¿Por qué? Porque ya han emitido tanto y la gente no quiere esos pesos. Por lo tanto, digo, esta situación es muy problemática. Y lo otro que quiero comentar, porque algunos economistas lo dicen y desde mi punto de vista está mal, porque se han quedado en el tiempo. Viste que te dicen, no, bueno, pero este dólar está por encima del dólar que vos tenías, por ejemplo, en el 2002, sí, porque el equivalente del 2002 es 183. Los econometristas. Ponésle. No entremos en esa discusión, por favor. ¿Y qué decís vos? Que en realidad hacen ese análisis con lo que se llama el tipo de cambio real, que es tomar el tipo de cambio nominal ajustado por la inflación americana y el nivel de precios local. No sirve. No sirve porque hay infinitas soluciones que dan ese mismo nivel de tipo de cambio real. Y si vos tenés un descontrol monetario que tiene 950% de inflación abajo de la alfombra en una situación equilibrada, quiere decir que vos tenés un descontrol monetario y ese descontrol monetario va a hacer que todos los precios suban. Entonces, esas reflexiones sobre, mirá, aquellos que te dicen que a 220 es caro,
que agarren y propongan liberar el cepo, por ejemplo, el presidente del Banco Central. Y van a ver a dónde se va. Claro, Entiendo. o la última, otra, Javier. que me vendan sus dólares. Claro, que me los vendan sus dólares a 100 y pico de mangos, que dicen que es un precio que está bien. Yo se los compro. Y se los pago un año con la tasa de interés que paga el Banco Central. Déjame hacerte la última, Javier, porque yo me voy a hablar con Luis Juez, que nos atiende gentilmente el único día que descansa junto a la familia, que es el domingo. Hace ruido las declaraciones de Cristina diciéndole, viste que es el dúo Pimpinela, ¿no? Alberto, asegúrate que cada argentino, ¿no? Quédate tranquila, Cristina, que papá. ¿Eso le hace, es por la galería y le hace bien o le hace mal al posible acuerdo que está reclamando todo el mundo? A ver, desde mi punto de vista le hace mucho daño las declaraciones que han tenido Cristina y que han tenido Alberto en ese acto. Son básicamente dinamitar la vida de los argentinos. Cuando arrancamos la nota con Hugo y Agustina, una de las cosas que señalé, que hay un informe de The Economist que muestra cuáles son los países con mayor vulnerabilidad ante un cambio internacional donde suba la tasa de interés en Estados Unidos, que recordemos que sube de a 25 puntos básicos, o sea, de 0,25, y Argentina está a 33, pero si corregís por el resultado de cuenta corriente, está entre 37 y 40, o sea, de los 40 es el peor de todos casi. ¿Y eso con qué se come para los que nos están viendo? Bueno, que con el desastre de las declaraciones de Alberto y Cristina, digamos, el riesgo país se va a ir a las nubes y es mucho peor que la suba de tasa de interés de Estados Unidos, con lo cual lo que están haciendo es precipitar la caída de la demanda de dinero, lo que están acelerando es el ritmo para pegarnos la piña. Epa. Gracias, Javier. Gracias, Damián y Pache. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado